Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 11 y versículo 8, donde dice: Le dijeron los discípulos: Rabí, ¿ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá? A los discípulos le inquieta la decisión de ir nuevamente a Judea, ya que todos ellos recordaban los peligros que había atravesado el Maestro en la última estancia en Jerusalén. Ellos sabían bien la fobia que los fariseos sentían hacia Jesús. Por tanto, regresar allá era una temeridad desde el punto de vista humano. No podían tampoco olvidar la reacción contra Jesús de los fariseos, procurando apedrearle. Es por eso que se dirigen a él con el respeto acostumbrado, llamándole Rabí, que será la última vez que este título aparece en el Evangelio de Juan. Sigue diciendo este versículo: ¿y otra vez vas allá? Nótese que es una pregunta directa que conviene casi en una sugerencia para que dejase a un lado la determinación de volver de nuevo a Judea, ya que ellos consideraban aquello casi como un atrevimiento que podía costarle la vida. Con toda seguridad, estaban impactados por el reciente incidente en Jerusalén que no podían olvidar de ninguna manera. Por eso, no querían enfrentarse de nuevo a una situación semejante. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: Respondió Jesús: No tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. La respuesta de Jesús está expresada en un lenguaje figurativo, ya que ellos le preguntan por qué exponerse a volver a Judea. Y él, Jesús, le responde diciéndole que el día tiene 12 horas, relativo al tiempo de luz. La parte de luz del día, antes de llegar la noche, se fraccionaba en 12 partes, desde la salida del sol, de modo que podía ser un poco más o menos desde las 12 horas según fuese el día de verano o fuese de invierno. La fórmula mediante una pregunta retórica que exige una respuesta afirmativa. El sentido es que todavía duraba el día de su ministerio y aún no había llegado el momento de dar su vida, si bien cada vez estaba más cerca. Por tanto, podían ir a Judea sin ningún temor. Sigue diciendo este versículo: El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Nótese que seguidamente les hace notar que cuando se camina a plena luz del día, no hay tropiezo, porque la luz del mundo, esto es, la que ilumina el día natural, alumbra de tal forma que puedan evitar los obstáculos que aparezcan en el camino. Mientras dura el día de su ministerio y tenga que realizar alguna obra de las que el Padre le había encomendado que hiciese, él, Jesús, lo haría. Por tanto, los discípulos no deberían temer que volviese a Judea, porque nada podía ocurrirle hasta que llegase su hora, es decir, el momento establecido en el plan eterno de redención, cuando tenía que dar su vida para la salvación del mundo. El Señor sabe que su ministerio tiene un tiempo limitado, por tanto, mientras
el día de su obra no llegue a la noche del mundo, debe ocupar el tiempo para hacer lo que se le había encomendado. Mientras dura el día es tiempo de seguir trabajando. Mientras haya ministerio que realizar del que Dios ha encomendado a cada uno, la protección es segura, porque nadie puede impedir el cumplimiento del propósito que ha establecido para cada uno. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Las palabras en sentido negativo refuerzan lo que dijo antes. El que anda de día no tropieza, pero sí quien lo hace de noche. Sin embargo, es interesante apreciar que no dijo que no tiene luz, sino que la luz no está en él. No es tanto la oscuridad del entorno, sino la oscuridad espiritual existente en él, es decir, en la persona. La ilustración alcanza aquí un sentido mayor, ya que quien camina con Cristo sabe a dónde va y cómo va, puesto que Él mismo, Señor, dijo que el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8 y versículo 12. Por tanto, quien no tiene a Cristo está él mismo en tinieblas y no sabe nada en absoluto a dónde va. Cristo es también la piedra de tropiezo para quienes ajenos a Él tropiezan en ella, porque no siguen el camino de la fe que Dios llama al hombre, como dice Romanos capítulo 9 y versículo 32, y además niegan la verdad de la palabra divina de Dios, como dice la primera carta de Pedro capítulo 2 y versículo 8. Sin duda, el alcance de estas palabras tienen como referencia a la condición de los fariseos que buscaban la muerte de Jesús y además negaban la realidad de quién era Él. Quien tiene la luz de Dios en Él se convierte también en luz que brilla en las tinieblas, lo que determina la distinción entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, como dice Juan capítulo 3 y los versículos 19 al 21. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Después de lo dicho antes, el Señor anuncia a todos la muerte de Lázaro, y lo hace mediante un lenguaje que expresa figurativamente la situación de muerte, apelando al sueño. Jesús conocía la muerte de Lázaro de forma sobrenatural, ya que la persona divina de conocimiento infinito comunicaba a su naturaleza humana el conocimiento sobrenatural que le permite hacer una afirmación tan concreta. Además, nótese que no se trata de una revelación al estilo profético, por lo que Dios manifestaba algo al profeta, sino que sale de él mismo, por su condición divino-humana. Por esta razón dice con toda naturalidad: nuestro amigo Lázaro duerme. Literalmente se lee: se ha quedado dormido. En el Nuevo Testamento es la forma natural para referirse a la muerte de un cristiano. El cristiano sin duda alguna muere, pero es un dormir, porque no se trata de un estado de separación, sino un tránsito a una nueva experiencia de vida. El verbo dormir aparece 18 veces en el Nuevo Testamento. De ellas solo 4 hacen alusión a dormirse físicamente por causa del sueño, y las otras 14 se usan figurativamente para referirse a la muerte de alguien. De esta raíz procede la palabra cementerio, que literalmente significa dormitorio. Jesús aprovecha toda ocasión para enseñar a sus discípulos.
de manera que la muerte produce verdadero temor al hombre sin esperanza, como así dice la carta a los Hebreos capítulo 2 y versículo 15. Ese temor surge por un sentimiento de culpabilidad que está en la propia conciencia del hombre. El miedo continuo a la muerte es una verdadera esclavitud personal. De ahí la liberación que se produce en la experiencia de la persona salva, cuando dice en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. La liberación del creyente, que es hijo e hija de Dios, le rescata de la esclavitud del pecado, como también dice Romanos capítulo 6 y los versículos 20 al 23. Por tanto, les libra del temor de la muerte. Por la fe, el creyente tiene vida eterna y es, por tanto, participante de la naturaleza divina, como dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. Nótese que el temor desaparece, porque el creyente no tiene ya condenación a causa de la obra redentora de Jesucristo, por la que ya no hay condenación. Romanos capítulo 8 y versículo 1. Por tanto, la muerte para el creyente no significa entrar en una esfera de perdición y condenación, sino todo lo contrario, de bendición, de acceder a la liberación plena de todas las miserias de la vida para disfrutar de la presencia del Señor, como dice Filipenses capítulo 1 y versículo 23. El que está en Cristo y por él recibe la condición de hijo e hija de Dios, como dice Juan 1:12, se convierte en dueño de todo, incluso de la misma muerte. Cuando dice en la primera carta a los Corintios capítulo 3 y los versículos 21 al 22, porque todo es vuestro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte. Téngase en cuenta que la muerte inquieta al perdido, pero es una nueva experiencia en Cristo, que es dormir en el Señor, como dice la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 14. Lo que es ruina para muchos es ganancia para el salvo, Filipenses 1:21, ya que la muerte no puede separar al creyente de Cristo, Romanos 8:38. La muerte física, en lugar de ser objeto de miedo, es el paso para acceder a la presencia del Señor. Segunda carta de los Corintios capítulo 5 y versículo 8. Sin duda, estas lecciones de Jesús serán comprendidas y enseñadas por los apóstoles a la Iglesia, pero ya Jesús pone delante de ellos el motivo de reflexión. Sigue diciendo: Lázaro no ha muerto, sino que se ha dormido. Será bueno recordar que cuando se habla de la muerte de un creyente es como un dormitorio en Cristo. No enseña en ningún lugar de la Biblia que sea un estado intermedio de reposo inconsciente, lo que algunos llaman el sueño del alma, un sueño psicopático. No cabe duda que para el mundo de donde el alma ha salido, al dejar de actuar como soporte de vida, es considerada como dormida, como así dice Job capítulo 7, versículo 9, versículo 10 y Eclesiastés capítulo 9 y versículo 6. Sin embargo, está plenamente consciente. En ese sentido despierta a la esfera a donde ha sido trasladada. Hay varios versículos en la Biblia, pero solamente daré 3. Por ejemplo, Lucas capítulo 16, los versículos 19 al 31. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 8 y Filipenses capítulo 1 y los versículos 21 al 23. El sentido literal absoluto
propio de los judíos, privaban incluso a los discípulos a un entendimiento más amplio que el que suponen las palabras en sí misma. Pero el Señor dice a los 12 que iba a despertarlo, esto es, a sacarlo del sueño en que había dormido. No está hablando de un lenguaje directo, sino más bien figurado, pero está presentando a los suyos la situación en que nuestro amigo Lázaro estaba y preparándolos para presenciar la mayor obra del poder que habían visto realizar por Jesús. También he de observar que el Señor no usa el plural, sino el singular, porque aunque todos iban a trasladarse a Judea y, más concretamente, a Betania, solo Él determinaba y solo Él iba a intervenir en la resurrección del que se había dormido. Por otro lado, es difícil entender que los discípulos no comprendieran la alusión a la muerte, puesto que no se hace un viaje tan largo y con los peligros naturales que conllevaban volver a Jerusalén para despertar del sueño a un amigo que se había dormido. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. El sentido de literalidad, como correspondían las cosas, les lleva a una conclusión lógica. Si se ha dormido, entonces sanará. No hay necesidad de ir a Betania para despertarle. Nótese que ellos no pueden pensar en la muerte, sino en el descanso, lo que es una señal evidente de mejoría. De otro lado, si duerme, se podrá mejorar. Todo esto pone también de manifiesto el temor que el grupo de discípulos sentía regresar otra vez a Judea, especialmente a las proximidades de Jerusalén. Pero leyendo el versículo, pudiera entenderse que cuando Juan escribe, dijeron los discípulos, no estaba incluido en ellos, pero simplemente en la forma natural de referirse a los demás, propio, por otro lado, de un narrador. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Los discípulos habían entendido mal la metáfora de Cristo, relacionada con la muerte, al tratarla como un sueño, ya que ellos habían pensado en el sueño físico, mientras que Jesús le hablaba de la muerte de Lázaro, el amigo común de todos ellos. Como ya se ha dicho, el temor al regreso a Judea, con los riesgos y peligros que conllevaba, posiblemente conducía a rechazar otra idea que no fuese la del descanso del enfermo, por lo que no era necesario arriesgarse, regresando al territorio donde estaban los mayores enemigos de Jesús. Continúa ahora con el versículo 14, donde dice: Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. La confusión de los discípulos es resuelta definitivamente por Jesús, al decirle claramente, sin ambigüedades, que Lázaro había muerto. Literalmente, Lázaro murió. Aquella era, para los hombres, irreversible, ya que un hombre ya no puede volver a la vida, salvo por la intervención omnipotente de Dios. Y de nuevo, se aprecia el conocimiento sobrenatural de Jesús, ya que los enviados por las dos hermanas de Lázaro solo habían dicho que estaba enfermo, pero él sabía que había muerto. Continúa ahora con el versículo 15, donde dice: Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. La expresión de Cristo es un tanto extraña. Nótese que Lázaro había muerto, y él se alegraba de no haber estado allí cuando murió. La muerte de Lázaro no se hubiera producido si hubiera estado en Betania, donde con toda seguridad
habría sanado la enfermedad de su amigo Lázaro. La alegría del Señor no es, por supuesto, por la muerte de su amigo, sino para que los discípulos, para que pudieran creer en lo que Él haría, que volvería a remarcar delante de ellos lo que todos habían llegado a comprender, que el Señor era el Hijo de Dios. La muerte de Lázaro sería un motivo para glorificar a Dios. Los 12 eran creyentes, salvo Judas, que nunca lo fue como hijo de perdición. Sin embargo, la fe de ellos era todavía débil, de modo que el milagro que Jesús a consolidar más de lo que ellos creían de Él. Sigue diciendo, más vamos a Él. Con todo, aunque la muerte de Lázaro sería para la gloria de Dios y para consolidar la fe de los discípulos, no deja por ello de ser causa de tristeza en el corazón del Señor, de manera que el amor suyo por sus amigos se resuelve en la determinación que comunica a sus discípulos. Vamos a Él. La muerte nunca separará al creyente del amor de Cristo, como ocurre también en el caso de Lázaro. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice: Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Nótese que generalmente era Pedro el que hablaba en nombre de los otros discípulos, pero en esta ocasión fue Tomás quien lo hizo. Juan da el equivalente hebreo del nombre griego diciendo que significa Didimo. Ambos son equivalentes a mellizo o gemelo. Pero no se dice quién era el gemelo de este discípulo. Sin embargo, pudiera ser un simple nombre, sin que tuviese necesariamente un hermano gemelo. Téngase en cuenta que generalmente se considera a Tomás como una persona de carácter apocado, con muchas dudas e incluso indeciso. Pero sin embargo, bien puede tomarse aquí como un hombre valiente, que invita a todos los condiscípulos a acompañar resueltamente a Cristo, aunque fuese para morir con Él. El término condiscípulo solo aparece aquí en todo el Nuevo Testamento. Por tanto, la situación de riesgo que corría Jesús, siempre desde el punto de vista humano, hacía presentir un posible desenlace a mano de los enemigos. Ellos debían acompañarle en cualquier circunstancia, aunque tuviesen que morir con él. Como dice Leon Morris, Tomás miró a la muerte cara a cara y eligió morir con Cristo antes que vivir sin Él. No cabe duda que Tomás tenía un sincero amor por Cristo, al estar dispuesto a dar su vida por Él. Una afirmación semejante la diría Pedro un tiempo después durante la última cena con el Señor. Con todo, lo que esto revela es un gran desconocimiento relacionado con la muerte de Cristo, como si se pudiese producir o incluso fuese inevitable a mano de los hombres. Llegará el momento en que la dimensión de la identificación con Cristo haga que morir con Él sea el distintivo del creyente, como así dice la carta a los Gálatas, capítulo 2 y versículo 20. Algunos creen que morir con Él no se refiere tanto a Jesús, sino a Lázaro, lo que supondría que Tomás ya da por sentado que iba a morir como había muerto Lázaro. Sin embargo, la construcción gramatical del texto griego no permite vincularlo con el que había muerto, sino con el que podía morir, en el pensamiento de los discípulos que era Jesús. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: Vino pues Jesús
y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. No se da ningún detalle del viaje desde donde Jesús estaba hasta Betania, y es muy probable que buscasen la vía menos concurrida para que no hubiese demasiados encuentros con la gente que conocía a Jesús, de modo que el viaje fuese en cierta medida como de incógnito. Juan sitúa a Jesús en Betania. La primera indicación tiene que ver con Lázaro, del que se dice que hacía 4 días que había sido puesto en el sepulcro. Sin lugar a dudas, se hizo con él lo que era habitual en los enterramientos judíos. El cadáver se cubriría de ungüentos aromáticos sobre los que se colocaban vendas, de manera que el cuerpo muerto quedaba retenido por ellas. Los muertos solían enterrarse enseguida de haberse producido la muerte. Y tenemos un ejemplo con Ananías y Zafira. Esto así lo confirma, que fueron enterrados inmediatamente después de haber muerto, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 6 y versículo 10. Por otro lado, la creencia judía enseñaba que el alma del muerto quedaba junto al cuerpo durante 3 días, de modo que sólo en ese tiempo podía producirse una resurrección. Pero pasado ese tiempo, se iba al lugar del descanso y la resurrección ya no era posible. Por otro lado, al 4.º día, sin los elementos protectores que puedan usarse hoy, el cuerpo entraba en plena descomposición, una de cuyas evidencias era el hecho propio de esa situación. Pero, pasados los 3 días que eran los del duelo oficial, solo un milagro divino podía producir la resurrección de un muerto. La noticia que Jesús recibió al llegar a Betania es que su amigo estaba en el sepulcro desde hacía 4 días. Y voy concluyendo ya con esto. Las circunstancias que rodean al milagro son absolutamente reales y ciertas, precisando Juan, como es habitual en él, el lugar donde ocurrió, la distancia que había hasta Jerusalén, la tumba donde había sido puesto el cadáver, el nombre del muerto, el de las hermanas, el tiempo que había transcurrido desde su muerte, el mal olor que desprendía el cadáver, las vendas que recubrían el cuerpo de Lázaro, los judíos presentes y la razón de estar allí. Nótese que todo esto apunta a una absoluta historiosidad del relato, puesto que hubiera sido fácilmente desmentido si no ocurriese de aquella manera. La realidad histórica es confirmada también por la aceptación del milagro, por parte precisamente de los enemigos de Jesús, como más adelante se verá en el versículo 47. Amigo y amiga oyente, Jesús más adelante diría a las hermanas de Lázaro, en Juan capítulo 11 y versículo 25 y 26, les dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Estimada y estimado oyente, si tú crees en Jesucristo, pero aún no le has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, ahora puedes orar conmigo una oración para recibirle en tu corazón. Ora conmigo y repite estas palabras. Señor Jesús, reconozco y creo que tú resucitaste a Lázaro. Creo que tú eres el Salvador del mundo. En este momento, yo te pido perdón por todos mis delitos y pecados y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.
Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.